Dios les bendiga en esta hermosa mañana del lunes 19 de enero del 2021. Seguimos con nuestro estudio este día martes del Evangelio según San Mateo capítulo 4. Vamos del versículo 12 al 25, el llamado de la luz. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vea, este pasaje nos dice que al oír Jesús que Juan estaba preso, él fue a Capernaum y comenzó a predicar que se arrepintieran porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego llama a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan como sus discípulos. Y él comienza a recorrer todas esas ciudades predicando el evangelio. La meditación. Jesús es el Salvador de la humanidad, no solo de los judíos. Después del arresto de Juan el Bautista, Jesús va a Capernaum, una ciudad que fue conquistada por Tiglat-Pileser, rey asirio en el siglo 8 a.C., y que tuvo que pasar por la cautividad. En segundo libro de Reyes, capítulo 15, podemos verlo. Es muy significativo saber que Jesús comenzó su ministerio público en un lugar muy influenciado por los gentiles. Él vino al mundo para dar luz al pueblo asentado en tinieblas y librarlo de la potestad de la muerte. El ministerio de Jesús incluye tanto a judíos como gentiles. Esto lo vemos también en las 4 mujeres gentiles de la genealogía mesiánica y la visita de los sabios del oriente después del nacimiento de Jesús. El evangelio celestial consiste en las buenas nuevas de salvación para todos los pueblos. Preguntas a meditar. ¿Qué significa que Jesús comenzó su ministerio en Capernaum? Significa que la salvación era tanto para gentiles como para judíos. ¿Cuál es el área de mi vida que necesita ser iluminada por la luz de Jesús? Todas, ya que no podemos confiar en nosotros mismos. Cuando nosotros creemos tener ya el dominio de un área de nuestra vida, estamos en un error. Es Dios quien tiene que tomar el control. Mientras yo siga teniendo el dominio, entonces todo lo vamos a echar a perder. Él debe tomar el dominio total de cada una de nuestras áreas. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Esta inquietud motivó a que Jesús llamara a aquellos que se encargarían de predicar el evangelio del reino de Dios. A Pedro y a Andrés los llamó mientras echaban la red en el mar de Galilea, y a Jacobo y Juan mientras remendaban sus redes en la barca. Los discípulos fueron hombres comunes y corrientes que se destacaron por obedecer inmediatamente al llamado divino. Oiga,
obedecieron inmediatamente al llamado divino, dejando al instante la barca y las redes. La obediencia inmediata es un requisito fundamental para todo discípulo. En la obediencia se desata el poder de Dios. Jesús anunció el evangelio del reino en la región de Galilea, sanando a todos los enfermos que venían a él, y su fama se difundió por toda Judea. Acudieron a él no solo de Galilea, sino también de las regiones gentiles. En esto se ve claramente el propósito ministerial de Jesús, la restauración. Y hablando de obediencia, ¿usted quiere medir la espiritualidad de alguien? Pues vea cuán obediente esa persona es para con los demás. Si una persona obedece, esa persona está poniendo en práctica la palabra de Dios. Las preguntas. ¿Quiénes fueron los primeros 4 discípulos llamados por Jesús? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. 2 pares de hermanos. ¿Cómo respondo cuando el Señor me llama a la consagración? ¿Cómo respondemos cuando Dios nos está llamando a consagrarnos? Bueno, a algunos nos cuesta, se nos es un poquito difícil, porque tenemos que morir al yo, tenemos que morir a nosotros mismos. Si queremos consagrarnos para Dios, tenemos que morir nosotros y Él tiene que reinar en nosotros, gobernar en nosotros. La oración. Señor, tú eres la luz que me iluminó estando en las tinieblas. Hoy tomo la decisión de dejar de ignorar tu voz y acudir a tu llamado de ser tu discípulo. Renuncio a todas las cosas de este mundo que me alejan de ti. Caminaré contigo, Dios, esperando que restaures cada área de mi vida. El ensayo de hoy se titula ¿Volvió a nacer? La siguiente es una confesión de Charles Finney, un ex abogado, sobre su experiencia de volver a nacer como hombre de Dios. Cuanto más leía la Biblia, más sentía que era un pecador, y aunque por fuera fingía ser desinteresado, en lo más profundo de mi corazón buscaba a Dios desesperadamente. Hasta que un día comprendí que la salvación es un obsequio que Dios les da a los pecadores sin costo alguno, y decidí desarraigar el pecado y aceptar a Cristo. A partir de ahí, perdí interés en buscar una salida legal para mis clientes poco honestos y descubrí el valor del alma, la cual no se puede cambiar por nada de este mundo. Entonces volví a tomar otra decisión, dedicar mi vida para que la gente conozca las injusticias que Jesucristo sufrió como su abogado defensor. Quien vuelve a nacer no desperdicia su vida en las vanidades del mundo, sino que la utiliza para el Señor, quien regresará. Nuestra devoción es el resultado de la reacción a la restauración de nuestra relación con Dios y a esta gracia. Asimismo, no se logra por nuestro propio esfuerzo, sino por la obra del Espíritu Santo que es derramada sobre nosotros por la gracia de Dios. Vive buscando la gloria, el reino y la justicia de Dios, esperando aquel día. Mire qué pregunta. Tenemos que vivir esperando el regreso de Jesucristo, que ya no falta mucho. Estamos ya a las puertas de que el Señor venga por la iglesia. Y cuando todas estas cosas, dijo Jesús en Mateo 24, acontezcan, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos ver cómo tú llamaste a hombres comunes y corrientes para predicar el Evangelio, y nos llamaste a nosotros, Señor. Ayúdanos a ser obedientes y hacerlo, Señor, de manera inmediata, que no dudemos, que no pensemos siquiera, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra es la que nos guía, tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad. Bendice a cada familia, Señor, que está escuchando. Sana a los que están enfermos en el nombre de Jesús. Y levanta, Señor, a los que están caídos. Atrae, Señor, a los que están perdidos. Sálvalos. Y en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, Padre, que tu sangre preciosa y las llagas tuyas en la cruz del Calvario, Señor, traigan sanidad
al enfermo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos mañana. Cuídense mucho.